primer lugar, que ya la mitad del tiempo se comió Alejandro con todas las ponderaciones, entonces entro en tema. ¿Cómo me atreví a decirle a Alejandro que sí? Porque tú dices, un viejo de 70 años ponerse a hablar de la juventud no deja de ser una temeridad. Entonces, lo primero que hice, mira, Alejandro, llámale a otro. El amigo Yensi Rodríguez acaba de publicar una tesis de maestría sobre la juventud, aunque circunscrita naturalmente a la Vega, en ese sentido un análisis más micro, pero en el contexto de país. Pero Yensi, que debe estar súper ocupado, me dijo, no, pues bien, al final acepté. Y las razones por las que acepté son muy simples. Primero, aunque yo nunca hice opción preferencial por los jóvenes, porque me sentía joven, al menos en el pasado, siempre me tocó trabajar con jóvenes. ¿Eh? O sea que no es que así como yo tengo conciencia, digo, opción preferencial por los pobres, entonces voy a tener siempre un pie metido en un barrio. No, hay, con los jóvenes me tocó a juro. Incluso mi primer destino pues fue trabajar con los jóvenes jesuitas, y entre los jóvenes jesuitas con 19, 18, 19 años tenía Arturo Sosa, a quien tuve que darle clases de latín. Aquellos tiempos históricos. Bien, entonces pues mi relación con la juventud viene por mi desempeño en la misma compañía, Instituto Técnico Jesús Obrero, más de 30 años en la UCA, que fuera de la comunidad, pues uno trata con puro joven, normalmente entre las carreras de comunicación, como ha dicho Alejandro, también ciencias sociales eventualmente, y después en mi pastoral en los barrios, o sea, donde yo más he frecuentado, en el ámbito de Jesús Obrero, de lo que era la parroquia Jesús Obrero de Catia, viviendo ahí en el 23 de enero, y después también en los otros ámbitos en los que he estado ahora, por ejemplo, Carapita, pues uno tiene que verse con la juventud. O sea, yo no me dedico a los rosarios y a las novenas, y pues uno tiene que verse con los muchachos de la confirmación y en la organización de actividades juveniles. Y después hay otro componente que me ha ligado a la juventud, como digo yo, por las circunstancias no buscadas, es que al estar, como ha dicho Alejandro, inserto en el mundo de la cultura juvenil, porque en el mundo de la cultura juvenil el coco se lo comen los medios de comunicación, y uno tener que estar investigando sobre eso, siempre me encontraba con los jóvenes. Personalmente también dirigí un grupo de música que se llamaba Los Psicotrónicos, etcétera, con los que mantengo todavía relación, y alguno incluso fue jefe o directivo de los Tucucitos. De ahí pues que me atreví a decir ese sí, y claro, no solo es el contacto, sino naturalmente uno reflexiona sobre lo que le ha ocurrido en esa pastoral. Y en el caso de SIC, por ejemplo, cuando estaba director Arturo Sosa, cuando había algo de los jóvenes, mira, ese anda melenúo, mechúo, anda con grupos musicales, tal, pues es el encargado de escribir sobre eso. Entonces en SIC hay varios artículos y uno bastante denso, que yo lo he vuelto a revisar, y ahí les he puesto también el enlace, porque el tener cierta perspectiva histórica sobre lo que es novedoso o no en la juventud, creo que es muy importante también, porque a veces nos parece que de repente todo es absolutamente nuevo, inédito, y verán que algunas cosas no son ni tan así. Bien, siga adelante. Puede pasar la diapositiva. Bien, Alejandro había propuesto un título, era ¿Dónde está la juventud? Después ahí intervinieron varios diseñadores de artes gráficas y se buscaron ahí esa foto un poco más sexy. Pero el título mío, así más técnico, si quieren decir más científico, para la galería de los que revisan a ver si eso tiene validez científica o no, puse el subtítulo de Juventud Trashumante y Nomadismo Cultural en Venezuela. Lo de trashumante no es una palabra que me he inventado yo, sino que está tomada del diccionario y de una experiencia que uno vivió de joven. Claro, es más común la de nomadismo. La de nomadismo se impuso sobre todo a partir de los 80 y con las dinámicas de la globalización, ¿no? Se decía que la cultura actual no era localizada
porque tenía las influencias, imagínense, de los Beatles, por ejemplo, que ya se mundializaron. Ya por el testar y el sistema satelital, ya la cultura se transmitía muy dinámicamente de un lugar para otro. Y gente digamos, de Venezuela, pues estaba al tanto de los movimientos de Mayo de París o de lo que ocurría en Colombia o lo que ocurría en California, ¿no? Y a la vez los movimientos hippies y demás son culturas en ese sentido nómadas que se transfieren, se transitan, emigran de un lugar a otro. Entonces, estuve por poner simplemente nomadismo, pero dije, no, aquí hay algo nuevo, porque estamos hablando de Venezuela, ¿no? Y lo nuevo y distinto de Venezuela, que no es simplemente un intercambio, una transfusión, una hibridación cultural, sino aquí entra el factor migratorio. El factor migratorio, pues nos referimos al hecho que hemos constatado, de que de ser un país receptor, de repente nos hemos convertido en un país de flujos al exterior, de migración al exterior, y eso también cuando estamos hablando de volúmenes del orden de casi 5 millones, supone también una transmutación de la cultura en el entorno juvenil. No que todos los jóvenes hayan salido del país, pero están en conexión con esos 5 millones cuya mayoría son jóvenes o jóvenes adultos. Y eso sí requería para mí otra palabra para distinguirlo del puro nomadismo cultural. Juventud trashumante. La transhumancia significa que un grupo, me da lo mismo, eso se aplica también en el mundo animal, o un rebaño que se traslada en masa de un lugar de su ubicación habitual a otro lugar donde hay más posibilidades de, naturalmente, posibilidades mejores de vida, económicas, etcétera, ¿no? No simplemente por un flujo, por una presión política, como puede ser el caso de los refugiados, sino por otros condicionamientos que tienen que ver con la economía y política, como nos ha ocurrido. O sea que lo de transhumancia, pues, es esa emigración también que ha habido de buena parte de la juventud y que caracteriza particularmente esta época. Hechas estas consideraciones sobre el título y el marco y la petición que me hizo Alejandro Vera, que fue el que provocó esta especie de síntesis, unas consideraciones de tipo metodológico que me parecen a mí muy importantes. Uno, cuando tiene que abordar el análisis de un grupo social, y eso en pastoral es importante porque siempre hay que hacer algún diagnóstico de cuál es el público meta, como decimos en comunicación, o en un proyecto social, pues cuál es el grupo al que yo quiero atender, los beneficiarios, bien, los stakeholders, etcétera. Entonces, para hacer el cuadro hace falta un diagnóstico. Entonces, para los diagnósticos, pues uno recurre a los instrumentos de las ciencias sociales. Yo hice también mi recorrido en el doctorado de ciencias sociales y uno de toda la instrumentación que hay y demás, yo no voy a hablar ahora, sino simplemente lo que serían como 3 claves, ¿no? Para hacer un buen diagnóstico. Si uno va a agarrar el análisis de una población, lo primero que tiene que, muy bien, puedes pasar, me has anticipado, lo primero que tiene que hacer naturalmente es ver dónde está esa población, qué características tiene. Pero en la caracterización de la población hay como 3 niveles que son importantes distinguir. Esto lo digo, se pueden hacer de pronto más niveles, pero estos son para mí los cruciales. Primero hay que analizar dónde está, como la pregunta original del libro, dónde está esa juventud. Es decir, bajo qué condiciones vive esa juventud. Ahorita no voy a entrar que si análisis marxista, no marxista, tal. Vamos a decir, ¿cuáles son aquellas condiciones, si quieren llamarle estructurales, si quieren llamarle objetivas? Yo para entendernos y tampoco entrar con estadísticas de variables independientes, les llamo, ¿cuáles son aquellas condiciones en las que está la juventud que son de largo plazo, cuyos cambios no se dan de la noche al día, cuyos cambios no se dan en una semana ni un mes,
sino son de largo plazo. Vamos a suponer sexo. Bien, puede haber alguna variabilidad, digamos ahora que si los transgéneros y tal, pero es una variable, de alguna manera, que persiste en el tiempo. Otro tanto, diríamos, el problema, caracterizaciones que a veces naturalmente tienen que ver con lo biológico, la misma edad, se le escapa a uno. O sea, la estratificación ya desde el punto social también, el hacerse rico o no hacerse rico, ubicarse en otra clase, también es una variable dura de largo plazo. Una cosa es que a mí me toque la lotería y pueda considerar en el estrato de ingresos más alto, pero esas son las excepcionalidades. Pero la mayor parte, digamos, del posible cambio de estratos es de mediano o muy largo plazo. Y ahí hay unas brechas prácticamente insalvables. La otra cuestión es las variables que llamamos institucionales. Todos nacemos en una familia o asistimos a alguna organización, llámese iglesia, escuela, bien, primeros inicios en el campo de trabajo, lo que en psicología social le llama la socialización secundaria, ¿no? Ahí también uno no puede cambiar lo que quiera, o sea, uno está inscrito con unos condicionantes familiares que le marcan de por vida, aunque uno trate de zafarse o distanciarse, y lo mismo diríamos con la impronta de la escuela, sobre todo primaria, y naturalmente también de la posterior, de la secundaria y superior. Y por fin diríamos las otras características que tienen que ver con las condiciones ya más particulares, más individualizadas, ¿no? Desde donde normalmente se construye la subjetividad. Ahí se supone que hay, y más en la cultura actual, sujetos reflexivos que conocen esas condiciones. En el pasado, vamos a suponer que decía, este nació de estrato bajo, hijo de carpintero, su padre fue carpintero, su abuelo, y él morirá carpintero. Esa cultura ya desapareció, tenemos un sentido de la historicidad muy grande, sobre todo a partir de la Revolución Francesa y su cambio, y naturalmente ya la gente actualmente opera sabiendo sobre las condiciones en las que vive, en las que tiene que interactuar. No es que pueda manejar todo a su buen arbitrio, pero sí hay una subjetividad y una conciencia más creciente de las condiciones que opera. Entonces, esta primera parte, perdón, déjame un segundito comentar esto. Esto es para ubicar pues la pirámide de población para el 2020 con unas proyecciones que hay del censo último que se hizo en 2011. A esto sí habría que parchearlo, ¿no? Como decimos. Justamente en esta pirámide de la población, vean ustedes que ahí entre 20, 24, 25, 29, 30, 34 está el grueso de la población y sobre todo activa, productiva y reproductiva. Y esto era lo que llamaban o suelen llamar aquí Anitza Freites y demás el famoso bono, el bono demográfico. Es decir, esta pirámide es muy, entre comillas, saludable. Otra cosa es que lo que ha ocurrido ahora con la inmigración. En cambio, si miráramos una pirámide de un país europeo, estaría invertida. Entonces, nos encontraríamos que poca población activa tendría que estar sosteniendo al resto de la población. Aquí estábamos, pues, para el 18, 19, en unas condiciones relativamente óptimas en la estructura piramidal de la población, pero las cosas han ido cambiando. Siguiente lápiz. Ahí tienen, sí, hablando de esas, sí, hablando, digamos, pues de algunas de estas condiciones que llamamos más estructurales, de más largo plazo y demás. Solo voy a hacer unas indicaciones, porque todo eso lo tienen en el folleto. No hablo ahora de todas las fuentes. En cada caso ya indicará si es el COVID, Fe Alegría o qué otra institución. Solo resalto algunas cosas que de relieve que me parecen a mí más significativas para no echar todo el cuento, porque cada tema de esto se prestaría para otra conferencia. Aquí lo llamativo es que entre el 2015 y 2017, pues el acceso a la educación
¿verdad? En esas etapas de la juventud, pues descendió de 78 a 71, lo cual es grave. Y ya 6 de cada 10 jóvenes ya no acceden a la educación superior y 4 de cada 10 niños y adolescentes dejan de asistir a clase por razón de transporte, alimentación o apagones. Han desertado de las aulas 25% de los educadores. Claro, de 10 niños, hasta 4 de cada 10 niños, estamos hablando de un 40%, ¿no? Después 25% también de los educadores, y la inasistencia a clases era ya del 60% antes del coronavirus. Algún caso, por si alguien más técnico quiera, por ejemplo, la deserción de aulas del 25% de los educadores, esto lo tengo teniendo en cuenta como la muestra de referencia de Fe y Alegría, lo cual significa que a nivel público yo creo que la deserción todavía será mayor. Pero en fin, más bien procuro ser sobrio para no convertir esto en un panfleto de crítica convencional. Entonces, el cuadro ha empeorado terriblemente y estamos hablando antes del coronavirus. O sea que esta variable hay que considerarla para cualquier cosa que organice una pastoral juvenil. Hay aulas, no hay aulas, donde podemos reunirnos, tiene sistema de internet. ¿Qué? Bueno, nuestro, sigamos. Siguiente lámina. El otro punto, y ahora aprovecho para definir juventud, porque no lo he hecho antes, aunque eso aparece ahí en el mismo folleto. La juventud no es, como dicen Bourdieu y los grandes sociólogos, una unidad social, ¿no? Sino la juventud es un periodo transitorio, ¿no? Que todo el mundo vive, pero que para objetos de cuantificar se suele situar modernamente entre 15 y 25 años. Si fuéramos a la época de Jesús, ya tendríamos que estar hablando de que el proceso ya de empleo y demás entrarían 12, 13 años, teniendo en cuenta que el tiempo de Jesús, por ejemplo, se viviría no más de 40 años, o sea, el promedio de expectativas de vida. Lo que pasa es que nosotros cuando, digamos, hacemos muchos anacronismos cuando interpretamos el pasado. Entonces, 10, 11, 12 años en la entrada del trabajo y las niñas pues ya pasaban ya incluso al matrimonio, a los compromisos en esas edades, ¿no? Pero claro, de la modernidad, al menos para poder equiparar y evitar anacronismos, pues se trata de objetivar el dato de decir, vaya, son entre 15 y 25 años, ¿no? Pero eso hay que analizarlo porque incluso las encuestas, algunos alargan hasta 29 años, eso que llaman la etapa que ahora denominan adolescencia. Es decir, son jóvenes pero adolescentes porque todavía dependen de los padres. Vean aquí este periodo de transición hacia el mundo del trabajo productivo y de la reproducción, ¿verdad? ¿Cómo está? Tasa de desocupación abierta cercana al 10%, perdón. Yo siempre he creído que este dato es falaz. Si eso me lo dice que es en Inglaterra, me lo creo. Porque estamos hablando de formalidad e informalidad. En una cultura en que, por ejemplo, en Inglaterra el 6%, o sea, de informalidad, pero aquí tenemos una tasa de informalidad del 60%. Entonces, si los bachaqueros, ¿usted estuvo trabajando? Sí, como no, estoy bachaquero. Bueno, entonces, cualquier vendedor de la varal entra en ocupado, por favor. Entonces, este 10%, pues, lo pongo porque lo ponen, ¿no? O sea, cuando vean ahí los datos 18, pues le aparecerán. Pero ahora vamos a corregir un poco. El aumento de la tasa superior al 30%. Esto ya fuente del COVID, o sea que más de 2 millones de personas, sobre todo jóvenes, andan buscando empleo. Y esto corroborado también por los del FI que trabajan junto con el gobierno en análisis de empleo. A veces también ellos se basan en datos del ENCOVI.
aunque no tienen otros, pero el Ministerio de Educación y eso rara vez hacen estudios ya de estos integrales de todo el país. El incremento del trabajo informal, eso lo vemos todos los días, sin opciones al mercado laboral formalizado, que es el que arroja prestaciones, beneficios laborales y demás. O sea que tenemos a los jóvenes en la intemperie. Y otro dato que ya no lo he levantado aquí de los informes venezolanos, sino más bien de lo que llamaríamos, perdón todavía, la anterior, los millennials son casi 2 veces más propensos a cambiar de trabajo. Esto es ya una característica cultural. Aquí habría que averiguar los por qué. Yo este fenómeno de cambiar mucho en las primeras etapas, en el caso de algunos mundos laborales, por ejemplo, cuando analicé 40 empresas vinculadas al mundo de las industrias culturales, en las primeras fases era explicable porque la gente lo que quería era aprender. Entonces pasaba de una empresa a otra por acumular conocimientos. Pero en esta nueva cultura, yo creo que no tiene que ver tanto con ese factor, sino con otro que es el querer estimulación. Yo me acuerdo de un relato personal que me echaba una exalumna sobre el tema de las opciones de trabajo y preferencias. Dice, yo prefiero estudiar comunicación porque lo de computación debe ser muy aburrido, todo el día echando cálculos delante de un computador y haciendo conexiones en vez de estar ahí en la pantalla de televisión. Pues ya la cultura millennial es muy pantallera. Perdón, yo no lo digo en sentido despectivo, sino ateniéndome al estudio de la Shirley Turkle del MIT, que habla de la vida en las pantallas. Pues esto de la, entre comillas, la cambiadera es también como típico de esta generación. Adelante. Siguiendo ya con las variables esas que decíamos significativas y relevantes, claro, y por eso hablamos en este caso de transhumancia, pues solo entre 2017 y 2018, frente en este caso el Observatorio de Migración, solo entre el 17 y 18, 1.500.000, es una barbaridad. No estamos hablando de aquella inmigración de ir a estudiar en el exterior, hacer un posgrado o mejorar o una transnacional que me estima. Y en estos últimos años el acumulado, pues saben que se suele decir que hasta 5 millones. Bien, ahorita hay una fluctuación. El último reporte de este observatorio señala que 40% de los venezolanos emigrados han perdido su empleo y un 30% piensan en volver. Como ven, todo esto es muy fluctuante, pero al menos ahí están los datos gruesos. 3 de cada 5 inmigrantes, además, son jóvenes entre 15 a 29 años, o sea, en edad activa. Pues. Después, aquí no están analizados estadísticamente los desplazamientos migratorios que uno ha podido percibir del interior, porque no hay internet, no hay electricidad, no hay condiciones, para la salud hay que ir a Caracas, y esto plantea también un proceso migratorio, los que se mueven no son los viejos, sino sobre los jóvenes, hacia los grandes núcleos urbanos. Ahora, claro, más a Caracas, de la que se dice que todavía es una especie de oasis relativo frente a Maracaibo u otros núcleos o fronterizos amenazados ahora por el COVID y la represión. Con todo esto lo que podemos decir pues que en un par de años hemos perdido el bono demográfico por la migración y somos una población más avejentada, lo que significa que a los jóvenes les van a caer cargas cada vez mayores para atender a la gente mayor. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Adelante. Bien, este tema ya sabido y resabido por las connotaciones que tiene con el mundo erótico, sexual y demás, ya nosotros sabemos que
Tenemos las tasas más altas de embarazo precoz en Venezuela de toda América Latina. Las razones ustedes ya las saben. Y un dato también objetivo, ya en números absolutos, 1 millón reportan embarazos no planeados. Y ahora que no hay cómo conseguir preservativos y demás, no quiero ni pensar. Y para los 18 años, la mitad de las mujeres del estrato más pobre, estratos estaríamos hablando de D, ya son madres, ¿no? Sin prácticamente haber terminado el bachillerato en muchos casos. En cambio, como es una tendencia también muy general que se da a la modernidad, el quintil del estrato más rico, el riesgo se posterga más tarde. Bien, así también como la reducción de la natalidad y eso que son características de la modernidad. Pues bien, en el sector, digamos, de las mayorías pobres, pues hay un problema muy serio en torno a la transición prematura a la adultez. Adelante. Bien, esta es otra de las cuestiones que se presta a discusión. Cómo tipificar a las nuevas generaciones, ¿no? Cuando hace una tipología de la juventud. A mí lo que me ha ocurrido es que uno revisa los estudios que hay de los ministerios, o del Centro de Investigación de la UCA, etc. Tienen una a favor y una en contra. La que tienen a favor, el componente que tienen a su favor, es que tienden a ser muy rigurosos, muy científicos, pero descuidan mucho la parte cultural, que en el caso de la juventud es muy importante. Y al revés, la gente que se dedica al consumo de bienes y hacen investigación de marketing y publicidad, atienden mucho a la tipificación de las diversas generaciones. En concreto aquí esta tipificación, que ustedes la conocen, pues es del grupo Nielsen, que es la empresa mayor que hay de análisis de mercadeo en las primeras mundiales, ¿no? Entonces todo esto que de hablar de generación Z, millennial, esa especie de estratificación por años, está basada más bien en estudios que tienen que ver con mercadeo. Y hay que tener en cuenta un dato, les doy un dato viejo. Cuando yo me dediqué a analizar este fenómeno de quienes investigaban más en el área social y demás, la relación que había de investigación en el área de mercadeo sobre temas de juventud y demás, puesta en bolívares en ese momento era de 100.000 a 1. O sea, lo que es investigación, así social, para efectos prosociales y políticas públicas, apenas fuera un bolívar, mientras los sectores estos vinculados a las industrias culturales y demás dedican mucha más inversión. Y en ese sentido, son criticables algunas simplificaciones, pero suelen estar bien dotados de información. Yo la última experiencia que tengo siendo director de UMIA, y nos pidieron un trabajo que era sobre la percepción del servicio de los hospitales públicos. Y la parte operacional los hicieron gente que trabajaba por Procter & Gamble. Y ellos estaban interesados en nuestro estudio. Y me dicen, ¿por qué? Porque ustedes son los que se acercan más a los sectores populares. Y los productos masivos, sobre todo, se venden en las zonas populares. O sea, lo que son los productos jabones, todas esas cosas convencionales que no son de marca muy cara. Entonces, estas empresas tienen en cuenta esos factores del análisis social. Entonces, vean ahí lo que llamamos últimas generaciones, la generación Z, de 15 a 20 años, la millennial 21 a 34. Esas las pondría yo como los nativos digitales que llaman, ¿no? Que andan en búsqueda de identidad y están determinados por esas condiciones que acabamos de decir. Después viene la generación X, en la que estarán bastantes de ustedes. Por ejemplo, ¿por qué le llaman generación X? Porque hubo un novelista canadiense que escribió una novela que se llamó Generación X. Entonces lo tuvieron, tomaron la gente de mercadeo, y Burrell viene por el incremento de la natalidad sobre Estados Unidos, particularmente hace los años 60, 70 y demás, ¿no? Generación silenciosa, pues será por la fama que tienen de ser o muy lectores o quedar ensimismados en los asilos. Bien, esta tipificación orienta algo
a falta, porque lo otro, las otras tipificaciones simplemente de 15 a 20, de 21 a 30, pero eso no orienta desde el punto de vista de las características culturales. Adelante. Bien, esto me la voy a saltar porque de esto probablemente ustedes saben más que yo. Aquí simplemente lo que hace es un contraste generacional y cultural. Perdón todavía para terminar el comentario. Simplemente la caracterización de los nativos digitales, que no es simplemente el uso de utilizar un app o no app o computador, sino el tipo de capacidades y de tipo de satisfacciones y demás que buscan. O sea, hay una inducción cultural muy fuerte. El problema del computador o del teléfono inteligente no simplemente es instrumental, sino es también condicionante cultural en las percepciones y reacciones comunicacionales y culturales en general. Adelante. Ahora sí puedes pasar. Bien, este es un ejercicio que el dato es viejo, pero es un ejercicio que en pastoral juvenil es importante hacerlo. Yo lo he hecho aquí con varios jóvenes y les ayuda mucho incluso a planificar su vida, ¿no? Porque vean ustedes, aquí la pregunta es la siguiente. Agarramos cómo distribuye el tiempo, no el tiempo libre, sino en general el tiempo un joven, ¿no? Estamos hablando de una semana. Aquí lo único que para hacer las comparaciones, tomamos como índice 100. 100 es el 100%. Naturalmente, el número de horas de la semana serán 160, y creo que son 8. Entonces, imagínense que ese 138 lo traducimos en un índice de 100. Entonces, ¿cuántas horas, verdad, se dedican a estas actividades funcionales a lo largo? Pues se entiende, del día varía muchísimo porque si es un día festivo habrá más tiempo libre, etc. Pero imagínense esto prolongado en un trimestre o pensado en términos ya al mínimo de una semana o un mes, porque si estamos en periodo de vacaciones tampoco se traduce en esta fórmula, ¿no? Entonces, primera cuestión que hay que tener en cuenta, entre estudiantes parados y ocupados, los datos resaltantes es que en general los estudiantes suelen tener más tiempo libre, perdón, los que tienen más tiempo libre son los parados, eso 45%. Pero después, los estudiantes, lo que pasa es que aquí hay una corrección que hacer. El tiempo libre del estudiante es 27%, si es que de verdad dedica al estudio 30%, lo cual en las condiciones nuestras no es verdad, ¿eh? Claro, el trabajo productivo, sobre todo el máximo, lo tienen naturalmente los ocupados, ¿no? Eso en el caso de que, como digamos, no sea un subempleo. Entonces, esto más naturalmente también hay que releer. Creo que el padre tuvo problemas técnicos. A ver. Ajá, ¿está conectado, padre? Sí, pero bien, sí.
Lo Ok, que no veo las láminas, pero a mí no me... Para ustedes es mejor que se vean las láminas, por supuesto, ¿no? Pero en el caso de que no las tengan, pues yo las tengo aquí aparte, ¿no? Muy bien. voy Siga a tratar de adelante. por... Ok, voy a Exacto. ver. Esto, como ven, es simplemente un instrumento de trabajo, ¿eh? Para aplicarlo cada uno con los grupos de referencia. Sigan adelante. Puedes pasar la siguiente lámina. ¿La Eh, pueden ver? sí, Sí. no sé, ¿sí? Ok. Bien, este es el resultado de un estudio reciente de COVID. Yo tenía algunos estudios sobre asociacionismo de hace 20 años, ¿no? Y esto lo han replicado y creo que es muy interesante verlo, sobre todo pastoral juvenil. O sea, ¿cuáles son las preferencias juveniles, no? Perdonen que haga un comentario y no lo hago con mala intención. Cuando mis hermanas, digamos, misioneras religiosas de la palabra, trabajamos ahí y quieren trabajar con la juventud y lo que les proponen son rosarios y misas y novenas, ay, ay, ay. Hay que ver. Como decía San Ignacio, hay que entrar con la de ellos para salir después con la suya. Entonces, las preferencias de la juventud, y cuando hay posibilidades, son las deportivas un 32%. Las religiosas, ojo, aquí no me refiero, en general se refiere a organizaciones, qué sé yo, vamos a suponer el CEL de San Ignacio, por decirlo, o la Vega con Cristo en el pasado, o Huella, tienen una connotación, quiero decir, los actores que impulsan ese tipo de actividades híbridas, religioso-culturales, religioso-deportivas, está entendido en ese sentido, no de actividades religiosas cultuales. Aclaratoria importante. Después las comunitarias, todo tipo de actividades que pueden ser de carácter más bien de servicio. Las culturales más tendrían que ver con música, títeres, en fin, danza, en fin, ¿no? Otro tipo de juegos, aunque lamentablemente ahora se reduce mucho al manejo de apps y computadores y demás, quienes disponen de esos recursos. Y el interés siempre por la política suele ser bajo. Ayer y hoy, no es un problema ahora de la crisis actual. Un 9% sean inducidos, algunos casi, digo, medio forzados también por las condiciones de tener que buscarle un escape a las necesidades económicas y sociales, pero vean que sin ninguna participación un 31%, lo cual no deja de ser un drama. Pero bien, ahí están estos datos que son para los recientes, pues los más recientes que disponemos. Esto sería interesante después subclasificar, pero la entrada en pastoral juvenil supone entrar por estas lógicas o captar gente. Bien, otra cosa es que sea gente pasiva 31%, o sí entrar en actividades de actividades, o sea, entrar solo con cursos de formación, eso por mi propia experiencia, eso no funciona. Si es un componente de ayuda para entrar en las otras actividades que les estimulan a ellos, muy bien. Y el componente religioso, como digo yo acá, hay que entenderlo integralmente, ¿no? Como un compromiso religioso, pastoral y social. Adelante. Adelante. Aquí hay unos pantallazos que he metido que no tiene que ver con no aparecen en el librito, ¿no? Pero como me dice Alejandro, que trabajan en el campo pastoral, que me parecen importantes. Lo que ustedes tienen, y lo tiene uno, es una sobreoferta en el campo religioso con una competencia y fragmentación enorme. Vean la notita de abajo, que esa sí la puse en el librito. Hay inscritos más de 3.000 grupos religiosos en el Ministerio Popular de Interior, Justicia y Paz. Más de 3.000 grupos religiosos. Perdón, no es que estoy diciendo que aquí están las clarisas y están los jesuitas. No. Estamos hablando
de institucionales religiosas diferenciadas. Por eso en algún momento, para quitar el peso a los católicos y a las religiones históricas, Chávez, y en Cuba lo hacían, era decir, no, vamos a una asamblea, ¿verdad? Un parlamento religioso, y ahí pues habría que representar a los 3.000 grupos, y naturalmente los católicos tendrían solo un voto. Bien, ya sabemos que los católicos son más de acuerdo, pero en la oferta hay nuevas religiones, ya ustedes han oído hablar de New Age y demás, sopotoscientas sectas, mucho líder seductor y carismático, espiritualidades plurales y ambiguas. Sobre eso tienen que pedirle una conferencia a Dani Socorro, que está trabajando en ese tema. Y las hibridaciones. Yo recuerdo en un estudio sobre la juventud en México, pues por la mañana uno seguía las flores de Bach. Al mediodía era más bien pagano. Después, al atardecer, tenía budismo zen. Y a la noche, o sea que hasta durante el día tenía sus variaciones religiosas, de tonalidades espirituales. O sea, eso trae una complicación enorme a la hora de los lenguajes y de las percepciones y de las evaluaciones. Y la pastoral tiene que ver, hacer luz, a ver cómo hace luz en medio de este mundo. Adelante. Siga. Bien, este es el trabajo que yo hice hace tiempito en SIC, en el año 1993, a pedido de Arturo Sosa. Y lo puse con las frases y los eslogan y pintas que encontré por las calles de Caracas, ¿no? Porque actualmente, por ejemplo, decimos que esta generación sí es antiinstitucional y desinstitucional. A ver, vean el año 1993, las generaciones que habían nacido en el 75, 80 y tal. Pipí y pupú son nuestras primeras necesidades. La crisis viene y viene arrecha. No esperaban que fuera tan arrecha como la de ahora. Dios y el diablo están en Miraflores juntos y echándose unos palos. Desinstitucionalización y crítica. El día en que toda la humanidad despierte no necesitaría partido. Crítica, escepticismo ante la política. Ustedes ya se graduaron, nosotros queremos clases. Otra crítica institucional, los ministerios, educación. Dime, ¿dónde se entierran los sueños? Y entonces, que era el mundo que había mucha profusión de droga, al menos consumo. Probablemente ahora no sé si habrá tanto consumo, lo que sí habrá es más tráfico. Si no tengo quien me quiera, quiero droga. Bien, eso es una simplificación, como ven, pero esos eslogan, esas pintas de la gente reflejan muchas veces más los descontentos de la gente y los valores implícitos que se manejan en esa cultura, si quieren llamarle underground, o de la juventud que siempre busca la diferencia frente a la generación anterior. Quieren hacerse valer y entonces tienen toda la batería de críticas frente a las generaciones anteriores. Pero lo que quiero insistir es que no hay que sorprenderse de que esto y estas percepciones se incuben en la juventud. La juventud siempre será, entre comillas, antiparabólica con respecto a las instituciones. Adelante. Entramos ahora en uno de los aspectos sí, también claves, teniendo en cuenta el énfasis que me hizo Alejandro, ten en cuenta un poco la cultura esta que tiene que ver con el mundo digital, con el mundo, vamos a decir, me cae de internet. Aquí vean, ahí a la izquierda, ¿verdad? Tienen en orden 9 tipos de actividades, ¿no?, que practican. Primero, perdón, este estudio es español porque no tengo otro mejor en un periodo tan largo, desde 1977 hasta 2012, longitudinal, y entonces, y además está muy bien construido. Entonces, del 1 a 9 están
todo el tipo de actividad. Amigos, música, TV, libros, cine, discoteca, radio, deportes, excursiones. Y eso ya son el número de gente que participó en la encuesta. Y pasa al 82, 92, 95, 99. De todas esas relaciones y actividades, vean que la que se mantiene siempre firme y arriba, amigos, amigos, 82, amigos, amigos, amigos. Vean, el 2004 y 2007 comienzan a surgir las llamadas tribus urbanas y los grupos musicales, que en general también suelen ser de amigos, hay que decirlo. Por eso sería simplificar que los amigos pierden su fortaleza. Vamos a decir que se traducen más o se expresan más por otras vías de interacción. Y aquí, a partir de 2012, ahí pongan ordenador, bien, por supuesto el smartphone, teléfono inteligente. Aquí ya viene otro cambio importante. El ordenador sustituye a los amigos como la música de alguna manera a los amigos. Yo diría que no. El ordenador incluso puede multiplicar amigos, así sean virtuales. Pero aquí cuando hablamos de amigos, en el Moradito estamos hablando de amigos presenciales. Esto trae una serie de problemas nuevos, como están planteados en el estudio superficiales de Carr o el de Shirley Turkle del MIT sobre la vida de las pantallas y la vida virtuales y demás. Yo ahorita no voy a dedicarme a describir ese cuadro, pero es muy interesante por lo menos ver el nivel superior, la transformación que implica y que afecta antropológicamente a todas estas nuevas generaciones y por supuesto a la iglesia y a nuestro trabajo. Adelante. Adelante. Puedes seguir. Bien. Esto es el trabajo hasta donde pude sacar actualizado para comparar también a los, en este caso no está diferenciado Venezuela, sino está tomado un poco el contexto latinoamericano y el caso de Internet. Ya muestra la importancia que tiene, pues, obvia de Internet, que usted la conoce mejor que uno. Esta fuente es de Tendencias Digitales, que como saben es una empresa dirigida por un egresado de Economía de la UCA, Jiménez se llama él, y hacen estudios también a nivel latinoamericano, ¿no? Aquí una cosa que para ustedes es de obviedad. Si tenemos en cuenta las múltiples funcionalidades que tiene Internet, los diversos usos, y eso hay que tenerlo muy claro, aquí fíjense las 13 a 16 años. Aquí no contempla a partir de 15, sino 13 y hasta 30. O sea que hay una variación al menos en el reporte y los intervalos de edades. Ahí en la parte que está color, bien, ahí a la izquierda están los más jóvenes, ¿no? De las columnas que tienen ahí ustedes, de las barras, la que está más a la izquierda es la más joven, ¿no? Entonces ahí, pues, vamos a suponer chatear, pues eso es más de jóvenes. Descargar documentos, pues es más de gente de 26 a 30 años o de 21 a eso. Serán estudiantes, serán profesionales, serán universitarios. Y es interesante, pues, ver cómo hay lógicas distintas en el uso y consumo de los diversos medios, ¿no? Por ejemplo, buscar trabajo, pues ya se imagina. Pues la gente ya que está en el proceso ya de incorporación próxima, recién graduada, próxima a graduarse. Y aquí lo más interesante es que las barras que digamos que dan una altura de hasta cerca del 50%, son conocer gente y jugar. Entonces, la gente cuanto más joven utiliza más bien el Internet como satisfactor, gratificante, emotivo, la lógica de hacer amigos y bien, lo mismo, ver videos, o sea, que es lo que ocurre con el smartphone, hasta la gente
jesuitas de 40 y 50 años se la pasan ahí viendo videos, o sea, que les queda una impronta juvenil todavía. Esto da una aproximado. Otra cosa es después, si vemos la estratificación, si aquí, por ejemplo, en Carapita, donde voy yo, no tiene ni siquiera teléfono fijo, no hay agua, entonces, aunque la gente diga bla, 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 hago todo esto, a la hora de la verdad es mucho menos. Una cosa son los deseos de lo que quisieran hacer en el mundo de Internet y otra cosa es lo que de facto ocurre. O sea, las limitaciones en los estratos bajos son muy grandes y más actualmente en Venezuela por el mal funcionamiento pues, de Internet. Adelante. Adelante. Bien, este cuadro un poco prolífico, perdón, era el anterior, el que aparece en color verde. Esto es una síntesis de un estudio de tendencias digitales, después actualizada la información, el ciberespacio venezolano. Habría que, yo ahorita no lo voy a explicar, porque esto me va a llevar bastante tiempo. Bien, teníamos unos 15 millones así de conectados en la red, cerca del 58%. No describo ahora los problemas que tenemos. Vean, 35%, 36% y A, B y C en los estratos, 4 y 26%. Dice, algunos me suenan así, pero ¿cómo es posible eso? Dice, perdón. Hay que tener en cuenta, primero, que hay que distinguir qué recursos y qué número de apps, pero simplemente la conectividad de Internet. Claro, la clase D y E suman el 75% de la población, 3/4 parte de la población, digamos. Es obvio que donde hay más gente, absolutamente hay numéricamente más proporción. Me explico, entre el conjunto de la población, ¿eh? Que no quiere decir que el 35% de tengan todos los apps y todo eso. Entonces este cuadro se presta a una lectura equívoca, ¿no? Absolutamente el número de gente de D suma de los estratos D y E suma más. Con dispositivos, por supuesto, mucho menores. Claro, la población A, B y C, naturalmente, es menor cuantitativamente hablando. Entonces, aporta menos en el conjunto de toda la población. Bien, otros detalles, pues más o menos lo que hemos comentado antes también. Para que si se utiliza en el hogar, en el cibercafé, bien, los cibercentros ahora no están funcionando prácticamente. Lo de los celulares es lo que se ha incrementado enormemente. Yo creo que aquí ya el celular por lo menos habría que duplicar. Y después mucha gente pues lo utiliza en trabajo. Por ejemplo, en Europa está prohibido utilizar Internet para funciones que no sean de trabajo en el trabajo. Pero aquí la mayor parte de la gente utiliza, digamos, el Internet de trabajo para otras 10.000 cosas. Y ahí hay una cuestión, hay un cuadro que yo no he metido, pero que se presta también mucho a la discusión. A mí en el Centro Gomilla yo me paso discutiendo sobre estos temas, que si más Instagram, que si Facebook, que si Twitter, que si... Yo no he puesto aquí un cuadro, ¿no? Pero este cuadro, que es el más reciente que tengo, elaborado por el grupo Demo, que es el que trabaja a nivel nacional, nos da un dato que es muy significativo. Cuando nos fijamos de dónde saca la gente información relevante para sus vidas, porque decía, no, será Instagram, pues no. Incluso en la edad de 18 a 20, resulta que el televisor es el que todavía se mantiene en primer lugar. Ahora, no me digan qué televisora y cómo y múltiples canales, o estamos hablando de los canales nacionales, muchas veces en el interior no tienen otras opciones, ahorita con la pérdida de TV, pero para información, curiosamente, eso lo tienen ahí en una tabla, ¿verdad? Que está en la página 36, porque por ejemplo,
yo diría, pensaba que Instagram, por la moda, pues resulta que apenas un 1.3% se informan. No digo, no digo se entretienen, sino se informan. Frente al 58% de radio. Por supuesto, el periódico papel cayó casi a 0-1. Noticieros de la web 9. Facebook tiene 5 veces más que Instagram. Y WhatsApp, pues tiene también un número relativamente alto, pero no llega al 5%, mientras el Facebook 7,7%. Eso en general. Pero en la edad de 18-24, TV 45. Y Instagram 2, apenas llega a 2, WhatsApp 10 y Facebook 12. Por eso yo creo que a veces cada vez que hay una innovación, eso yo lo veo con mis estudiantes, me dicen, pero padre, usted no está en Nashat y no está en la última. Entonces una cosa es que la inducción que hacen las empresas para decir esto es lo último, está usted in out o está out, y otra cosa es la realidad con las disponibilidades concretas que tiene la gente. Entonces yo creo que es digno también de considerarse y no creer que ahora todo el trabajo tiene que ser por Instagram. Revisen las políticas a menos de comunicación con los jóvenes y otras edades. Adelante. Estamos en... Bien, yo de esto ya no hablo, esto supone estudios más desarrollados, ahí tienen unas páginas. El tema de la adicción tecnológica es un tema grave. O sea, a mí siempre me dicen, es que ahora la gente es así. Mira, perdón, la gente es así. ¿Por qué, por ejemplo, en el Silicon Valley los padres de los que son los grandes emprendedores, ¿verdad? Como le llaman, de las startups, ¿verdad? De las empresas creadoras y tal, no les permiten a sus hijos hasta determinada edad utilizar los celulares y los dispositivos. Hay toda una reflexión en torno a esto. El caso es que actualmente un 65% de atención constante al móvil es común en quienes disponen pues, de móviles, ¿no? Lo cual no deja de ser ya una adicción. El cómo afecta y eso, analicen el trabajo superficiales de CAR, que yo creo que merece la pena, aunque hay algunas cosas criticables. Ahí está en juego, por supuesto, ludopatía, juegos, me refiero sobre todo a videojuegos y otro tipo, y por supuesto pornografía. Este es un tema también que da para mucho y que lo ha analizado particularmente en España uno de los investigadores de la Santa María, y se lo recomiendo vivamente. Incluso tiene su blog y lo tienen ahí en la bibliografía con todas las conexiones. Y el otro tema que yo añado ahorita es el de infosicación y fake news. Un dato reciente que acabo de leer con las investigaciones más comunicacionales es que para el 2021, para finales de 2021, el 60% de la información de Internet será fake news. O sea que imagínense lo que supone esto de adiestramiento de las nuevas generaciones para saber discernir fuentes. Así como antes hablábamos de agencias de noticias, ahora tenemos un problema muy serio con este tema de la verificación. Eso, como les digo, ahí lo tiene más desarrollado en el folleto, pero tienen después los contactos para efectos de ahondar, profundizar y tener sesiones de trabajo. Adelante. Pase. Bien, esto es una boutade, como dicen en francés. Eso es una ocurrencia mía, pero no la he escrito yo. Esto es lo último que he recibido de un jovencito de la última generación, no voy a decir su nombre ni apellido, las cosas que me manda de preocupaciones, por supuesto, se pone ahí doctor Grich, no es el doctor Grich, ¿no? Pues, ¿cuáles son los temas recurrentes? Sexo,
problemas. Ay, le digo con el papá, la mamá no me deja salir de noche, ando con la amiguita, el amiguito. Resulta que no voy a estudiar, me peleo con mis hermanos, no aguanto la casa, hay una tía fastidiosa, lo que sé qué, yo no voy a vivir. Bien, ahí el problema es un genérico para decir la cantidad de cosas. Por supuesto, el alcohol y la derivada de la droga, que ahí no se dice. Bien, esto de los viajes, pues es más bien la ilusión presente siempre en todo joven, conocer otros mundos, pues ahora lo pueden hacer más bien en internet. Bien, la lotería, pues ya se sabe. Por lo menos a nivel popular, yo descubrí hace años que la gente a nivel popular no leía revistas pornográficas, sino ejercía las revistas pornográficas. Bien, lo de los cuernos, pues los problemas de amores, de la adolescencia, la juventud, el tema salud en muchas vertientes, la búsqueda del éxito, el minuto de pantalla, ¿verdad? Que decía Warhol, ¿no? Pues merece vivir toda la vida simplemente y sufrir por tener un minuto de pantalla. Por supuesto, dinero, deudas y todo lo que quieran añadir. Entonces vean aquí también, hay algunos problemas de adolescencia y de juventud que son recurrentes, o sea, digamos. Entonces, pues nada, esta es también, como digo, esto no es resultado de una estadística, sino lo digo para que vean, así como antes puso aquello, las pintas en las paredes allá de la generación, ¿verdad? Anterior, pues aquí también un cuadro de en qué anda la generación Z cuando intercambia muchos de sus programas, con lo cual no quiero decir que no pasen también sus apuntes y pasen otras cosas. Adelante. Búsqueda de identidades postribales. Esto da para otra sesión, pero hay tres cosas que marcan mucho a esta generación, yo diría, por lo menos las dos últimas de nativos. La obsesión por lo tecnológico, pero en una fase de obsolescencia acelerada. En parte provocada también por Internet, la pausa a vender productos, pero tú ahora estás in o out. ¿Cuánto RAM tiene tu equipo? ¿Tiene definición, alta definición? ¿No tiene alta definición? ¿Cuántos canales puedes agarrar? Entonces, ahí hay, digamos, el efecto de demostración de que si no estás en la última innovación, eres un carcamal, no eres nadie. Entonces, la construcción de identidad es un problema terrible. Ahí, por ejemplo, la Universidad de Navarra trabajo sobre la ralentización, o aquí, por ejemplo, esas sesiones que tienen como hacer silencio, aprender a hacer silencio y tal, pues sí, son necesarios porque la dinámica tecnológica nos envuelve y nos arrastra. Bien, naturalmente, estamos también con el tema de la renovación de estilos y lenguaje, pero que ahora es mucho más rapidizado. Esa expresión la utilizó incluso el Papa Francisco, pero está tomada de un teólogo Adolfs holandés y la utilizó ya en los años 69. Yo tengo ahí ese libro. La rapidización lo que significa es que es algo más que aceleración. Un río corre, pero cuando vienen las cataratas del Iguazú cae. Entonces los estilos de vida ahora y los lenguajes son súper rapidísimos, ¿no? Entonces, fácilmente una generación en 4 o 5 años, si no hace un esfuerzo de actualización, queda out de las modas, gustos, vestidos, peinados, símbolos, tatuajes. En la UCAB hay un par de estudios sobre análisis de los tatuajes y religiosidad. Bien, y por fin, otro fenómeno también muy digamos, llamativo, que así como ya en los medios de comunicación, desde que apareció la televisión, se decía que la influencia no era tanto de programas ni de ideologías, eso que llamamos los relatos o metarrelatos, sino de los actores e influencers, porque uno le ve la cara, ve su expresividad, su emotividad,
Entonces los casos extremos son los de los políticos de Mao, comenzando por Trump y por, anteriormente también Obama se aprovechó un poco de, sobre todo el Twitter y eso en sus campañas. Entonces ahora la figuración personal es muy importante. Yo a Pedro Trigo lo veía muchas veces cuando estaba no el Papa Francisco, sino otros que no eran tan amigables para la compañía, decir, no, el Papa es como, entre comillas, secundario, o sea, hay que ver el pueblo de Dios, la iglesia y tal. Y yo diría, bien, si viene el Papa Francisco, pues le dará otra impronta, que fíjense cómo hay la explotación de la figura del Papa y de sus viajes, así como ya comenzó Juan Pablo II, explotando sobre todo la televisión, en el caso de Juan Pablo. Ese es un fenómeno que tiene que ver con los nuevos flujos y los sistemas de mediación comunicativa. O sea, la personalización que llaman. Así como una noticia me interesa más cuando involucra a personas y al factor humano, este fenómeno es arrasante, sobre todo debido a las redes sociales. Entonces, claro, alguien pudiera decir, no, nosotros vamos a despersonalizar. Ojo, habrá que ver los abusos, el narcisismo que hay vinculado a esa cultura, pero la importancia de la personalización, esto de la cultura de las identidades postribales, yo creo que es muy determinante. Adelante. Corra. Bien, esto sí no requiere mayor explicación, dado lo que he dicho yo de la diversidad y pluralización religiosa. Esto supone que ya nosotros no somos los importantes en el campo religioso, ni siquiera en Asia, digo. En Asia, por supuesto, ¿no? En la India son 0.1% de los cristianos, imagínense. Entonces hay una pérdida de la influencia religiosa institucional y no, digamos, jerárquica en las redes sociales. Y hay una autopoiesis de una religión digital, y con autopoiesis, aunque es una palabra rebuscada del campo de las ciencias sociales recientes, y de Maturana y compañía, lo que viene a decir es que cada uno hace su self-religion, ¿eh? Así como un supermercado, ¿verdad? Yo me creo mi menú religioso, así como he dicho, tiene algo de ser. Yo, por ejemplo, veo gente de la católica dando cursos de espiritualidad y hablando de meditación y se basan en Chopra y en no sé quién, y digo, que acaso en el catolicismo no tenemos toda la tradición de la meditación y los ejercicios espirituales, por favor. Entonces, la tendencia, pues, a servirse menúes que suenan up to date, muy al día, y de ahí hacer unos compuestos que venden más que las imágenes de la religión institucional, que se ven como viejas, avejentadas y con muchos años. Y después ahí naturalmente, ahí la aclaración religioso-teológica es fatal. Eso sí que es la torre de Babel, por la difuminación que hay entre religiosidad y espirituales seculares, y no entro ya con el tema de lo que llaman ahora espiritualidad laica. Ahí sí tienen el libro también de Pérez Clarín sobre inteligencia espiritual, que puede ayudar también en este terreno. O sea que la pastoral en este momento, una de las grandes dificultades es este mapa móvil sobre el que hay que actuar y sobre el que están impregnados muchos de nuestros jóvenes. Adelante. Bien, a mí una cosa que me preocupa por esta conexión que les digo con las zonas populares es que hay un riesgo de la pastoral, y eso lo he visto esta misma Semana Santa, ¿no? Bien, como ya en Semana Santa resulta, pues hay que un distanciamiento social, entonces todo por internet, muy bien. Entonces Padre Aguirre se puede meter aquí con su computadora en su habitación y lo transmite vía internet a toda carapita. Pues bien, comienzo con el primer dato. Internet no funciona. En segundo lugar, no hay
líneas de teléfono fijas, luego no hay servicio barato de internet, porque eso supone tener el servicio de ABA, las señales son intermitentes. Entonces, si exageramos en el tono de hacer un paralelo entre innovación tecnológica y religiosidad, tenemos el riesgo de crear una religiosidad de info ricos e info pobres. Y después la otra brecha, que corremos riesgo, que ya no tiene que ver ya con el estrato, sino la asimetría generacional. La religiosidad de adultos y de jóvenes. Si yo en todas mis expresiones religiosas me adapto a los jóvenes, lo cual lo hacía yo también con las misas juveniles, tengo que tener en cuenta también la incorporación relativa o proporcionada para ciertos eventos de gente también de edad media y alta. O sea, nosotros no podemos poner un aviso como hacen en este momento las empresas transnacionales y sobre todo los emprendedores, no se admite gente mayor de 40 años. Eso sería un drama desde el punto de vista de la transmisión espiritual y religiosa, bien, o de la experiencia de Jesús en definitiva, ¿no? Para las nuevas generaciones. Entonces, eso tampoco está en el libro, pero se lo dejo. Puede, adelante. Adelante. Bien, ahí en una conferencia que me pidieron, me refiero al episcopado, en una de las jornadas. Yo al final, que un gran reto, por supuesto, que tiene que ver con educación, pero que está vinculado a la pastoral. Nosotros en la pastoral, hace 50, 40, 30 años, insistíamos mucho en darle una formación y competencias en discriminación de medios, y actualmente, por supuesto, a nivel de iglesia, la gente, digamos, no los fieles ordinarios, sino también la gente de lo que estamos en el centro educativo, tanto eso es imprescindible para la vida, pero si queremos construir también una iglesia viva, o sea, la capacitación tanto informática, mediática y demás es absolutamente imprescindible para esta nueva iglesia que está renaciendo. Pase. Bien, vean que aquí he puesto 3 libros de consulta que no tienen que ver nada directamente, ni están siquiera, creo que en el folleto no están. Estas las utilicé yo con los obispos, ¿no? Bien, primero, una primera para hacer propaganda de mí mismo, ¿no? Para los estudiantes aquí en la UCA, en el posgrado, publiqué un folleto, libro que se llama Comprender la sociedad red. O sea, ahí en la introducción lo que vengo a decir es lo siguiente. Yo, la verdad, he aprendido con los jóvenes. Lo que sé de este mundo lo aprendí con los jóvenes y del uso de dispositivos, aunque comenzamos ahí con el piedra en los años 70, montó el primer gran computador de la Digital en el Instituto Técnico Jesús Obrero para llevar las notas, pero uno ya estuvo vinculado siempre ahí. Pero lo que es el aprendizaje concreto, práctico, a mí me han enseñado los jóvenes. Ese es el primer reconocimiento. Pero después uno tiene una comprensión histórica. Yo estuve dando incluso en Jesús Obrero Historia de las Tecnologías. Uno tiene una visión de conjunto que los jóvenes, pero han leído menos, o no han tenido una experiencia histórica, no la tienen. Entonces es un libro para poner en orden toda la cosa. Ese libro está disponible gratis y se lo puedo enviar también si no lo han puesto en el Gumilla. Se lo puedo enviar a Alejandro para que le sirva para sus otras cosas. Y un libro que a mí me pareció fascinante cuando leí, aunque el título es muy superficial, es de profunda sociología religiosa, uno que se llama Jesús en Disneylandia, Religión y la Posmodernidad, ediciones Cátedras de Lion Roy. Y después, para el que quiera ahondar un poco en cuestiones teológicas, está Antonio Spadaro, el jesuita, que es el que organizó la primera entrevista de los directores de revistas jesuíticas con el Papa y es actual director de Civiltà Católica de Italia, bien en Roma.
a la sede, y probablemente la revista, digamos, más de impronta religiosa, de estilo como Sikh, Steven Zeit, etc. Y él es además muy proclive al uso y bastante experto en cuestiones de manejo de teología, y hizo ese librito de ciberteología que también lo recomiendo para los que quieren entrar también en una reflexión ya de pensar la experiencia cristiana, pero ya en la cibercultura, ¿no? Pues en definitiva, tenemos que evangelizar. Es un continente nuevo, y ustedes que están trabajando en pastoral juvenil, pues son los Cristóbal Colones, los Marco Polos, los de esta tierra inédita, ¿no? Bien, no sé si hay algo más. ¿Algo más después? Ah, bien. Aquí para que vean, yo siempre, como les he dicho, he trabajado con la juventud, pero explotando sobre todo jóvenes jesuitas, religiosas, como en este caso hermanas servidoras de la palabra del Evangelio, nos acompañan, o lideresas religiosas como Aida. Por eso les he dedicado esta foto entre los jesuitas. Ahí a la izquierda está Francisco Serrano, que creo que también anda en estas lides. Bueno, que está más bien con la proyección vocacional. Yo creo ya que, Alejandro, como que me he cedido. No te preocupes, muchísimas gracias, Okay. Padre Jesús María, Entonces ya tienen por el la... soporte del PowerPoint, y no sé si ahora hay posibilidad o alguna pregunta, o si no. Sí, vamos a abrir el espacio para una serie de preguntas. Contamos con 25 minutos, o sea que las respuestas pues puedan ser también, las preguntas bien concisas y las respuestas concisas, para que efectivamente los que quieran participar pues puedan hacerlo con toda libertad, y pues animamos mucho a eso. Quien desee de alguna forma hacer una pregunta, y ya saben que en el botón de participar pueden alzar la manita, ¿no? Entonces abrimos la sesión de preguntas. No sé si alguno quiere hacer una pregunta, un comentario acerca de la exposición pues, que ha hecho el Padre Jesús María. No sean tímidos. Yo sí quiero, Alejandro. Diga. Yo primero quiero darle las gracias al Padre por esa presentación tan interesante, buena, completa, y pedirle disculpas por los atoramientos tecnológicos en algunos momentos. Pero de verdad que muchísimas gracias, Padre, estuvo excelente. Oye, pero mira, en esto yo soy el primero que está aprendiendo. Y te digo la verdad, yo he tenido varias sesiones de Zoom, desde una defensa de tesis en La Plata, en la Universidad de La Plata, hasta otras 4 aquí, y esta ha sido de las mejores. Es de la que más rápido he entrado y de las mejores. O sea, lo del atoramiento, eso ya es cuestión, ¿entiende? De hecho, la responsabilidad casiana debiera recaer en mí, que voy hilando el discurso, ¿no? Pero bien, eso, pues, perfecto. Muy bien, aquí Ángel comenta, excelente ponencia, muchas gracias a través del chat. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta o hacer un comentario, lo pueden hacer perfectamente. Y por acá, bueno, gracias al Padre Jesús por su presentación, que sin duda alguna ha sido muy completa y muy actual en lo que respecta a nuestra realidad venezolana. Y yo pienso que, digamos, las juventudes, porque es también una línea en el estudio de este fenómeno, en Venezuela han ido homogeneizando, digamos, sus fines, porque si bien las juventudes en Venezuela siempre se han caracterizado por la lucha social, por ser inquietas ante el sistema, etcétera, puede ser que en un tiempo un poco lejano a mi edad se estancó en veleidades y pues las modas. Luego el decurso político y socioeconómico del país les llevó a sentar cabeza, y hoy en día vemos que si bien hay jóvenes con modos de expresarse distintos, porque también hay eso de las culturas suburbanas, sin embargo comparten un fin común hoy,
y es la lucha de la sociedad realmente igualitaria, donde todos cuentan a pesar del modo de vestirse, a pesar del modo de pensar. Pero lo que se quiere es una sociedad con bienestar, donde, repito, cuentan todos y donde todos tienen algo que aportar. ¿Qué digo? Tal vez se había adormecido en un tiempo porque Venezuela se encontraba en abundancia, y eso fue algo que permeó al venezolano hasta el punto de que se botaba comida porque los anaqueles estaban llenos. Ahora no, ahora ni siquiera un cuarto de kilo de pasta se bota. Y eso yo pienso que también ha ayudado a la juventud a resignificarse y también, como siempre, ¿no? Dar su pronunciamiento, pero ahora de un modo renovado. Bueno, muchas gracias, porque verdaderamente su exposición ha abarcado por lo menos la treintena última de Venezuela, y eso es muy importante para situarnos en el hoy frente a las juventudes. Es Luis, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Padre Luis. Vamos a darle la palabra al Padre Omar, que alzó la mano. Buenos días, Padre, gracias por la información tan nutrida de esta mañana. Y mi pregunta es la siguiente. Las subculturas urbanas juveniles se polarizaron entonces con esto que nos ha dicho a lo que es la era digital, y allí se quedaron o perdieron fuerza a raíz del mismo entorno social que vive nuestro país. ¿Respondo? Sí, por favor. Sí, claro. Voy a hacer también referencia a la anterior pregunta, ¿no? En el caso de este estudio, yo sentía un déficit. Fuera de cuando aquí, eso fue cuando Jesse estuvo, dejó en un ministerio, pasó al de investigaciones, al de sí. Hicieron un estudio sobre cultura, por cierto, apoyado con gente que tenía un instituto de investigaciones de Podemos en España, sobre cultura venezolana, ¿no? Y sobre preferencias políticas y todo este asunto. Pero han pasado años. Desde ese estudio ya son 10 años, por lo menos, más de 10 años. Entonces, ¿cuál era el problema mío? Aquí ha habido un terremoto, que es el fenómeno, pues, del chavismo. Y el fenómeno del chavismo, con la lógica de los países socialistas, de lo que llamamos el socialismo real, de lo que llaman de cooptar todas las instancias, es decir, atrapar todas las instancias juveniles. Lo típico, por ejemplo, la Unión Soviética eran los pioneros que llamaban, ¿no? Entonces, hay un movimiento, una actividad cultural, pues, con plata o sin plata, presión política. Entonces, yo sentía que aquí me faltaba, en este estudio, el análisis de las juventudes, entre comillas, que están vinculadas desde estos grupos de referencia. Vamos a suponer, hablar, por ejemplo, ahora de las universidades. Perdón, si solo la UNEFA, eso ya lo indico, estamos hablando de unos 200.000 alumnos. O sea que sumadas todas las universidades privadas e incluso públicas, si llegan a la mitad. Entonces, el estudio para mí no refleja todo ese terremoto que ha habido con las juventudes. Yo me puse en conexión con un profesor de la Bolivariana, un muy viejo amigo que trabajó mucho tiempo también en CISAP y tal, pero hay un hermetismo de datos. Entonces, yo creo que ahí hay, o conozco a algunos alumnos que están en el barrio, en la Bolivariana, y que se han pasado después a la UCB. Entonces, ahí hay unos flujos en el nivel juvenil que a mí se me escapan. Lo mismo diría yo, cuando hacemos trabajos en el Gumilla y decimos, oye, en los barrios, en la zona, mire, no es lo mismo hablar de cafetal que aquí, por ejemplo, donde trabajo yo, ahí el voto chavista estuvo en el orden del 80%.
Entonces, el encauzamiento de todas las actividades culturales o semiculturales, con cubanos o sin cubanos, siempre estuvo muy determinada, muy condicionada, ¿no? Para cualquier movimiento. Ahora mismo en la capilla, cualquier cosa te voy a encontrar con el Consejo Comunal y demás. Entonces, hay un marcaje que yo no reflejo ahí, lo digo indirectamente diciendo, hay que tener en cuenta este fenómeno. Ahora, en el caso de las... Con lo cual, perdón, no quiero decir que todos los jóvenes estén de acuerdo, pero tienen que calársela, como decimos, ¿no? Es como cuando dicen, Benedicto XVI fue nazi porque estuvo en las juventudes hilarianas. Mire, Benedicto XVI, como cualquier muchacho aquí de un barrio, lo agarraron, lo ficharon y lo llevaron a hacer los cursos de las juventudes hilarianas. O sea, pero no hay más allá. Eso independientemente ya de su voluntad. Eso es ya una inducción, digamos, Entonces, ese fenómeno habría que analizarlo, porque donde están los recursos son ahí. Si usted quiere organizar una actividad, primero la permisología y en segundo lugar la cancha y a quién pido el permiso, entonces está todos los mecanismos están muy condicionados y mucho más en el interior, me atrevería a decir, sobre todo en el campo. Lo de las tribus urbanas, yo ahí trato de reflejarlo, pero me encuentro con lo siguiente, que fuera de IESA, ahí está Anuncia Uleta, la que trabajó el tema de las tribus urbanas, más bien no por la vía de análisis estadístico, sino de grupos focales, hubo una proliferación, sobre todo en las ciudades más importantes. Incluso ahí tienen en enlace a ese estudio para que tipifiquen. Pero en este momento, bien, no digamos con el coronavirus, eso quedó restado, vamos a decir, reducido. Pero como dice muy bien quien me ha preguntado al respecto, se han tejido redes, ¿verdad? A nivel virtual, de acuerdo. Pero el día a día de la gente no está en las redes. El día a día de la gente no está en las redes. O sea, yo me muevo en metro y en autobús. El primer problema que tengo el transporte no es internet. Tanto si tengo que ir a trabajar, como si tengo que ir, por ejemplo, a Pastoral, a donde voy, en que no funciona internet. Y lo que tuvimos que hacer es, primero, no había gasolina. Entonces le pedí la ayuda a un chofer de gandola. Bien, y me llevó en una volqueta al lugar. Después allí resulta que no teníamos ni internet ni nada. Entonces nos prestaron los equipos de sonido. Y en un anfiteatro en que se agarra todo el barrio, ahí eso lo pueden ver en Facebook, pues ahí celebramos la Semana Santa, Pentecostés y toda broma, hasta la Cruz de Mayo con toda la música. Entonces ahí yo el riesgo que veo así cuando decía Iglesia, hay el riesgo de irse por solo lo digital. Y después la política real se va por las fuerzas presenciales. Yo lo que les digo, por ejemplo, a los estudiantes de comunicación que son doblemente digitales, dicen, no, padres, que ahorita todo se hace, los trabajos, ninguna cita, ¿para qué libro? No sé qué, todo digital. Ok, muévame una tonelada de acero a Singapur. Se acabó el cuento. Entonces hay toda la teoría de Echeverría, muy buena, de los tres entornos. Es que el mundo de la naturaleza no ha desaparecido. Necesitamos agua. Y quien habla de agua necesitamos electricidad. Y necesitamos vías de transporte. Entonces el mundo digital tiene una seducción, pero una seducción que puede ser falaz, creyendo que los problemas se resuelven. Yo no me meto ahora en el tema de la relación personal, por ejemplo, vinculada ya no a padres y a hijos, sino pareja y sexualidad. Con la sexualidad virtual, ahí hay un problema serio que no sabe hacia dónde derivará. Ustedes tendrán que analizarlo. Pero ya no son la relación con personas concretas y reales, sino aquellas permisivas que a todos me dicen me gusta. Entonces están viviendo un mundo irreal. Esa gente ya está absolutamente discapacitada para tener una relación de pareja normal y constituir una familia. Bien, a no ser que lo hagan todo después por probeta, ¿no?
O sea que, y no sé si me he desviado un poco de la pregunta que me hizo Omar. Era, a ver, retomando su pregunta, porque me he ido en parte respondiendo a Luis. Omar, ¿escucha? Sí, sí, Omar, le escucho, padre. pero yo creo que me he desviado más hacia la respuesta de Luis. Sí, lo que Si me pasa es que mi puede... pregunta la llevo puesto de que hoy vemos que muchos jóvenes ya no ven, lo vemos en estas culturas que han ido desapareciendo, pero se han dado otras, Ah, muchas más delicadas dentro de las redes sociales, que ah, ha causado hasta la muerte de muchos jóvenes. claro. Entonces, ahí es donde yo ubico la pregunta. Bien. La sustitución de lo que han sido las relaciones presenciales, hemos dicho ahora vicariamente, se ha ido a la red. Claro, hay una diferencia con lo que uno vivió. Y la diferencia es que aquí no hay control, o hay mucho menos control. Entonces, como plantea usted muy bien, Omar, ¿quién controla? Bien, que si estos dispositivos y que para que el papá regule al niño, ay, miren, ¿sabe de qué se me confesó un niño de 12 años? De robarle la plata a su mamá y de los depósitos con el smartphone, con el celular de su mamá. O sea que, digamos, ahora, cuando hablamos de esos grupos de referencia que andan en sus búsquedas, eso se nos escapa. O sea, si no hay lo que decimos en la cultura, no, ya se decía eso, la cultura moderna, posmoderna. Si no tenemos nuestros GPS de valores propios e incubamos, como dice Tato Pedro Trigo, una subjetividad capaz y fuerte, como dice usted, eso a la deriva, porque es que no hay cómo prácticamente controlar ese mundo actualmente, ¿no? Siempre buscarán, y si uno les prohíbe que tenga ya encontrarán una alternativa a través de un amigo, un seductor, quien sea. Ese es un reto terrible. Ahora, yo respuesta no tengo a eso. A los que son de antes, lo primero que se les ocurre, que era lo que ocurrió también con los satélites, es que ahora vamos a tener mucho más satélites y cómo se regula. Y dice, no, es que para los papás ahora va a haber un control con el que regulan al niño. Perdón, eso será a los niños de antes. Pero al niño de ahora, yo fui el otro día a bendecir una casa y el niño le dije, oye, ¿me puedes poner la canción El Aleluya de Cohen? Agarró el niño el mando, recién hecha la primera comunión, prendió el televisor, puso internet y me sacó ahí la musiquita de Cohen para que acompañara yo la bendición. ¿Qué tengo que enseñarle yo a ese señor? Ese cuando ande en sus averiguaciones a partir de los 15 y más años, si no tiene, digamos, unos ejes bien vertebrados, y los educadores lo que vamos a hacer, darles instrucciones, orientaciones y conformar valores personales. Muy bien. ¿Quién? Jesús, vamos a un poco, leo un par de preguntas más que salen por acá y bueno, cerramos entonces el espacio. Bueno, primero un comentario del padre David que se encuentra en Puerto Ayacucho, ¿no? Dice, esta ponencia me lleva a reafirmar lo que decía yo al final de mi trabajo de grado de teología. Debemos contar de nuevo el Evangelio, encarnado en la realidad del joven y evitando las pantallas táctiles nos hagan perder el tacto y el contacto, contar con un evangelio más humano, ¿no? Y luego Francisco y el padre Jorge preguntaban de qué manera las plataformas, las redes sociales tienen un impacto en su salud y bienestar en los jóvenes. Creo que de esto algo ya usted mencionó, pero bueno, coloco la pregunta. Y luego el padre Jorge dice, ¿cuáles serían las líneas de acción en relación a las diferencias socioeconómicas de los jóvenes venezolanos? Obviamente las líneas de acción de cara a la pastoral, pues, con los jóvenes. Comienzo con la última. Claro, cuando hablamos de multiplataforma, la pastoral tiene que pensarse en multiplataforma. Pero cuando digo multiplataforma es teniendo en cuenta las anteriores tradiciones.
O sea, yo recuerdo que cuando nosotros en Venezuela comenzamos con los videos, Betamax, porque a mí me ha tocado ahí en medio de comunicación muchas transformaciones tecnológicas, de 16 milímetros, Super 8, el video familiar, el DVD. Nosotros éramos los punteros, éramos los más avanzados en toda América Latina. Un gringo pues ahí se me asomó diciendo, oye, ¿cómo es posible que aquí haya más equipos en proporción de Betamaxes y VHS que en Estados Unidos? Vino con esa pregunta. Y yo mismo pues analizando la cuestión es que Venezuela ha sido muy puntera siempre en muchos de estos aspectos de innovación e incorporación de tecnología. En algunas cosas de radiofrecuencia modulada y otras se rezagó un poco. Y en esto también éramos punteros. Yo estuve dando clases en la Universidad de Deusto en el doctorado. Y los muchachos míos de la UCA manejaban dispositivos más avanzados que los de Deusto allá en el norte de España. Otra cosa es lo que ha ocurrido después. O sea, lo que hay ahorita, pues un tremendo impasse y una recesión, vamos a decir, de todos los dispositivos y eso. Ahora, ¿qué ocurría? Que yo me reunía con los peruanos, me reunía con los bolivianos y me decían, oye, ustedes, ¿qué es lo que pasa? Que son ustedes la Venezuela Saudita, los privilegiados, pero nosotros lo que tenemos que contar es con diapositiva, con los niños hacer nuestros dibujitos con pergamino. Resulta que aquí no tenemos otros dispositivos que las radios por eso tuvieron una penetración popular, y aquellos programas famosos de Caplun, que si Vicente, Jurado 13, y había que trabajar con cassette. Entonces lo que digo es, así como yo he hablado, para mí sería un retroceso a ir con unos megáfonos ahora en el barrio, en camiones, en vez de utilizar internet. Pero los condicionantes, entonces a decir multiplataforma, le digo, no dejemos, por supuesto, lo presencial, que es siempre importante, y las otras formas. Por ejemplo, yo uno de los trabajos que suelo pedir ahí en el posgrado cuando hacen diagnóstico comunicacional, los sitios más importantes son las plazas y los mercados y los sitios donde juega la gente. Aquí por ahí en la Legión de María Abraham Reyes, el sitio donde se jugaba bolas criollas y tal. Todos esos espacios no han desaparecido. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta, al pensar en multiplataforma, no solo encaramarse en la red, sino eso, recibir naturalmente potencia, si quieren exponencialmente, sin perder toda la estratificación de estas plataformas tradicionales, que si la danza, la música y en fin otros dispositivos, ¿no? He comenzado de atrás para adelante y la anterior pregunta, si me recuerda, era los impactos posibles. Mire, sobre efectos, yo lo que he seguido, eso ya comenzaron sobre todo los japoneses a hacer unos estudios. Normalmente los primeros estudios suelen ser más bien sobre impacto en la vista, impacto en la memoria y en la retención, pero eso ya requiere impacto también en lo que dimos, la pérdida de las relaciones sociales o la reducción de... Pero, digamos, yo en este momento no me atrevo a dar respuesta a eso, que sería ya para otra sesión aparte. Pero indudablemente, en principio le recomendaría el típico libro Superficiales, que sí analiza también esas dimensiones. Otra cosa son ya los impactos morales. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Padre Jesús María. Aquí leo un último comentario. Muchas gracias por este espacio. Realmente es una investigación muy completa que nos da luces para encauzar nuestro trabajo pastoral con jóvenes. Nos reitero una vez más los grandes retos y desafíos que debemos enfrentar en nuestro rol de asesores y acompañantes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo, amigos, esta mañana, y especialmente a ti. Muchísimas gracias por este apoyo al diplomado de la Pastoral Juvenil. Y bueno, reiteramos entonces la invitación para el día de mañana a las 10 de la mañana, en donde vamos a encontrar, vamos a encontrarnos con el padre Robert Jensi, Robert Rodríguez, que nos va a hablar de la participación y protagonismo del joven. Los materiales de los cuales hizo referencia el padre Jesús María, pues lo vamos a tener en el desarrollo
del diplomado. Hoy enviaremos, si Dios quiere, a través de WhatsApp los slides que nos presentó en su exposición. Y bueno, pues seguimos conectados en esta experiencia. Bueno, Gracias no sé si también alguien quiere decir a Serpe y a ti, Alejandro, por la provocación y seguimos adelante. Saritza tenía algo que decir. A ver, Saritza, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, para todos muchísimas gracias. También en especial gracias al Padre Jesús que nos ha hecho llegar pues tan buena reflexión y motivación, porque yo, bueno, soy de las que creo que entre más retos, más motivación hay para seguir trabajando y para seguir pues poniendo nuestros dones al servicio. Así que bueno, me gustó muchísimo el poder escuchar y hay mucho por reflexionar en cuanto al tema de hoy. Quería agregar, Alejandro, y bueno, también Ani, que tenemos algunos asesores que no se han podido conectar, pero que han estado muy pendientes, ¿no? También decirles que hay algunos que no están en el grupo de WhatsApp del diplomado, pero no están porque no han llenado el registro a través del link para el diplomado. Entonces, para los asesores que están aquí presentes, que me han ido preguntando, yo no estoy en ese grupo del que se está hablando del diplomado, para que estén ahí, deben llenar el link, ¿ok? Yo igual lo voy a mandar otra vez por el grupo de los asesores de Pastoral Juvenil, y pues para que sepan que no es que no estamos contando con todos, sino que dependen del link. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y seguimos en contacto. Ok, gratitud. Pues. Muy bien. Ani, ¿vas a decir algo más? ¿Agregar algo más? No, agradecer a todos la participación, al padre, de verdad que su excelente ponencia y que bueno, que seguimos pues trabajando en esto, invitarlos mañana, recordarles que tenemos la sesión a las 10. Ok, chévere. Bueno, hasta luego, que estén bien y que tengan un feliz día. Gracias. Feliz día a todos. Chao.